El gobierno nacional confirmó la abrogación de la ley 1386. El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó la norma 1409, dando fin al conflicto. Nuestro presidente en ejercicio, hermano David Choquehuanca Céspedes, a su momento ha firmado y promulgado la ley. Por lo tanto, como gobierno nacional, anunciamos que la ley 1386 ha sido abrogada. El representante de los gremiales, Francisco Figueroa, sugirió al gobierno consensuar las leyes antes de promulgarlas. Eso va a ser una muestra para que todas las leyes que no ha consensuado el gobierno tengan que ser abrogadas, y yo creo que en lo futuro yo sugiero al gobierno que antes de aprobar una ley que consulte con la gente. Esta jornada se realizó un cabildo en la ciudad del Alto y sacaron resoluciones rechazando las movilizaciones ocurridas durante la anterior semana. Lo que ha ocurrido en Potosí con un joven campesino y un niño en Santa Cruz no pueden quedar en la impunidad. Exigimos al Ministerio Público tomar acciones de hecho. Esta jornada en la sede de gobierno se realizó la Marcha de la Pacienidad. No obstante, distintos sectores señalan un paquete de leyes que afectan a la población, según explicó el representante del Comité de Defensa de la Democracia. Estamos hablando 6 leyes, la de estadística, la del Plan Nacional de Desarrollo, la de ascenso y cambios en la policía, un proyecto de ley sobre las Fuerzas Armadas, de derechos reales. Todas esas son leyes inconstitucionales. En proximidades de la Plaza San Francisco se registraron amagues de enfrentamiento. Una mujer agredió a periodistas que realizaban la cobertura. Con palos y pintura arremetieron contra periodistas. El alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció que existían infiltrados en las filas policiales. Hemos tenido un pequeño altercado con la policía protegiendo a un grupo de paramilitares que tienen gas pimienta. Han echado gas pimienta para paramilitares. Eso es un producto de la policía, pero no hemos caído en la provocación. La policía rechazó excesos y se apostó en la avenida Mariscal Santa Cruz para evitar mayores enfrentamientos. No se ha hecho eso. No se ha hecho eso de ninguna gente. Aquí estamos utilizando el personal policial a efectos de garantizar la seguridad de ambas partes. Bien, y ese es el resumen, Cecilia, amigos, de lo que ha ocurrido esta jornada y todavía lo que está dejando como resabios, como saldos, el tema de la ley 1386. Del tema vamos a hablar esta noche, Cecilia, con nuestro invitado. Le damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros el ministro de Justicia, Iván Lima. Ministro, buenas noches. Bienvenido a Que No Me Pierda. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Siempre es un honor estar con ustedes, a sus órdenes. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Bienvenido al programa. Le saludamos desde Santa Cruz también, ministro. Bueno, hoy ha sido una jornada, a excepción de estos hechos que veíamos en el resumen, ocurridos principalmente en la ciudad de La Paz, un poco más tranquila para el país. Después de la abrogación 1386, ¿cuáles son los planes que tiene el gobierno nacional en torno a este paquete de leyes y la propia ley 1386? ¿Será sustituida por otra? El mensaje que ha señalado el presidente Arce el día sábado es claro y es contundente. Lo habíamos señalado siempre. La palabra empeñada es palabra cumplida. Ayer se ha abrogado y publicado la abrogación de esta norma de la 1386. Por lo tanto, esos dos objetivos claros de darle estabilidad al país en lo económico y en la salud, que no ha quedado resuelta todavía la pandemia. Estamos en este momento con una situación complicada en lo económico y en la salud, marcan el compromiso del gobierno. El gobierno, y el presidente Arce lo ha señalado, busca la estabilidad, la tranquilidad, y en este momento esta decisión de la abrogación se ha tomado en esa consideración. No sería adecuado incorporar nuevamente al debate nacional una norma que acaba de ser abrogada. Creo que tenemos que analizar el punto que señalas. No se ha hablado, no se ha discutido en la clase política, en los medios de comunicación, solamente de la ley 1386. Hay algunos temas que son de naturaleza constitucional y, si me permites, siguiendo tu pregunta, valdría la pena desarrollar. Creo que hay una institucionalidad en el país que se está pronunciando
Te pongo como ejemplo el punto 3 del comunicado del Cabildo de La Paz, que señala que se va a convocar un grupo de notables que pueda analizar los proyectos de ley. O el día de hoy, que el gobernador de Santa Cruz ha presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta con relación a la ley 1407 que aprueba el plan de desarrollo, el PEDES. Esta es la situación que tenemos en el país. Me parece que ya hay una madurez de la clase política que está planteando escenarios de diálogo. Seguramente que designados los notables tendremos que reunirnos con ellos y poder analizar la constitucionalidad de las normas, y este camino que eligió el gobernador Camacho de ir al Tribunal Constitucional es un camino que ya se ha dado por otros políticos del país que han llevado varias de estas leyes ante el Tribunal Constitucional. Ministro, entonces, entendiendo lo que nos dice, ¿se va a hacer una evaluación? ¿El gobierno está dispuesto a hacer un análisis, pese a que son leyes ya vigentes, ya que están aprobadas, la 1407? La ley de emergencia sanitaria, por ejemplo, entra dentro de este paquete. La ley de ascensos en la policía, en las Fuerzas Armadas, son un paquete de leyes que están siendo observadas. ¿Se las va a poder analizar? ¿Esa es una decisión del gobierno o no? ¿Se las va a analizar? Mira, una ley, de acuerdo a la Constitución, que está promulgada y publicada en la Gaceta, es una ley que tiene una presunción de constitucionalidad y está vigente. Y la obligación de todos los bolivianos es respetarla y cumplir sus mandatos. Otro aspecto completamente diferente al que señalas es que el ministro de Justicia hable sobre la constitucionalidad de las normas con quien desee tener mayores explicaciones. Por ejemplo, el grupo de notables que va a designar el alcalde Arias. Esa es mi posición y es la posición del gobierno. Las leyes se han publicado, deben respetarse, tienen presunción de constitucionalidad, y otro aspecto diferente es el diálogo que podamos emprender con cualquier sector, porque entendemos y estamos convencidos que las leyes que se están cuestionando son constitucionales y han sido aprobadas en el marco de esta Constitución vigente en el país. Están aprobadas, están publicadas en la Gaceta estas leyes, pero ya vimos qué pasó también con la 1386, que estaba publicada y estaba en vigencia desde finales de agosto. Es decir, los sectores que se movilizaron lograron que finalmente la ley se abrogue. No hay una negativa final en torno a esta posibilidad, que el diálogo y también la constitucionalidad, la discusión de la constitucionalidad de estas leyes con los sectores que se sientan tocados en realidad con las mismas, pueda derivar en lo mismo. Ese es el punto que te planteo. Ahora tenemos un escenario claro. El alcalde Arias va a nombrar un consejo de notables. Parece una vía importante de democracia y participación de la clase política que discute estos puntos. El segundo tema que planteas, la constitucionalidad. ¿Qué ha ocurrido? Hoy el gobernador Camacho presenta una acción de inconstitucionalidad abstracta. Esa acción va a ser conocida por el Tribunal Constitucional, la va a correr en traslado al vicepresidente Choquehuanca, se discutirá en términos jurídicos y el tribunal tomará una decisión. Ese es el camino cuando una ley se considera que es inconstitucional, pero te decía que esto ya se ha dado en, por ejemplo, el tema de los 2/3. La senadora Senta Reg, Erwin Bazán y varios diputados han planteado acciones de inconstitucionalidad abstracta contra los reglamentos de diputados y senadores sobre la temática de los 2/3, y el tribunal ha rechazado esas acciones. Lo propio Carlos Alarcón, también Senta Reg, plantean acciones contra la ley de emergencia sanitaria, y el Tribunal Constitucional ha rechazado esas acciones. Por eso te diría que los problemas de constitucionalidad se resuelven en los tribunales, y ese camino que ha tomado el gobernador Camacho es el que señala nuestra Constitución, porque las leyes se presumen constitucionales hasta que el Tribunal Constitucional o la Asamblea, abrogándolas, las expulsen del ordenamiento jurídico. Es el escenario que tenemos el día de hoy. Me parece que es un escenario de madurez política que está llevando el debate a las instituciones y sacándolo de las calles, que ya han planteado una agenda y un planteamiento muy claro. El país ha seguido este mandato del presidente Arce de estabilidad. Necesitamos mejorar la economía y la salud, y ese es el mensaje que se ha consolidado el día de hoy. Por lo que menciona, ministro, entonces, en los ejemplos que acaba de dar, las leyes o la normativa que ya el Tribunal Constitucional ha tenido un pronunciamiento, ¿esas ya no se discuten más?
Lo que dice nuestra Constitución es que el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Estas decisiones que ha ido tomando el Tribunal Constitucional revisten a las leyes de un blindaje mayor a la sola aprobación en la Asamblea y la publicación. Como planteas, cuando el Tribunal se pronuncia, implica que ya hay un reconocimiento de constitucionalidad de las normas. Ellos son el máximo intérprete. Yo puedo opinar, el doctor Alarcón puede opinar, seguramente no vamos a llegar a acuerdos, y quien dirime y decide quién tiene la razón es el Tribunal Constitucional Plurinacional. La jurisprudencia, a diferencia de la legislación, puede cambiar. Se puede llevar reiteradamente los casos ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, respondiéndote claramente, si hay otras acciones que se presenten, el tribunal tendrá que volver a dictar decisiones o a rechazar los casos. Pero el escenario que hay en este momento, me parece, es claro para el gobierno nacional. Pasa que el tribunal, ministro, en este momento no goza de la entera confianza de estos actores políticos y otros sectores de la sociedad. Parece que goza de la confianza porque que el gobernador de Santa Cruz presente una acción o que los diputados y senadores hubieran presentado acciones muestra que están llevando el caso y los casos ante el Tribunal Constitucional. Creo que la legitimidad de los órganos del Estado tiene que ser respaldada por sus decisiones. Un tribunal habla por sus sentencias y, como bien señalas, tiene que convencerle al país de que lo que está diciendo es adecuado, es constitucional. Si me permites, si podemos hablar de esta temática, me parece que no es tanto una aplicación del tribunal. Cuando nuestra Constitución señala que una ley se aprueba por mayoría absoluta, en el artículo 163, el tema está cerrado. Si quieren incorporar 2/3 para que una ley sea aprobada, necesitamos una asamblea constituyente o una reforma constitucional. Pero el tema de los 2/3 para aprobar una ley está en nuestra Constitución. El 163 es contundente. Una ley se aprueba por mayoría absoluta. Este tema entonces no tendría discusión, más allá de que el tribunal puede nuevamente recibir, entiendo que en las últimas horas se ha vuelto a plantear desde la clase política, concretamente a Comunidad Ciudadana, Creemos, han vuelto a plantear que este tema se toque en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la restitución en el reglamento de los 2/3. Si el tribunal vuelve a pronunciarse, dependerá del tribunal, pero para la Asamblea solo espera un dictamen de esta instancia constitucional. Mira, el tema tiene dos partes. Lo que dice este artículo de la Constitución, el 163, es que las leyes se aprueban por mayoría absoluta. No es un invento del movimiento al socialismo. La Constitución señala en el 163, numeral 4, que cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes. No podemos ir en contra de la Constitución. No podemos pedirle a la Asamblea ni al gobierno que cambien la Constitución. Cuando los bolivianos votamos por esta Constitución, definimos que las leyes se aprueban por mayoría absoluta. Hay temática en esta Constitución que requiere 2/3. Nombrar al fiscal general, al defensor del pueblo, a los magistrados, candidatos y una serie de temas que están en los reglamentos de diputados y senadores. ¿Qué es lo que no está o qué es lo que se está discutiendo en materia de 2/3? Temas administrativos, la suficiente discusión, la posibilidad de cambiar la agenda de diputados o senadores, temas del debate interno parlamentario. Y esos temas se han llevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal ha rechazado esos reclamos. Cuando me planteas... Pero el tribunal puede recibir otras demandas que se han planteado recientemente para volver a analizar este tema. Lo que dice nuestra Constitución es que cuando se presentan elementos nuevos, tiene el tribunal la obligación de analizar esos argumentos. El derecho de los bolivianos a la petición está garantizado. Toda petición debe ser analizada y será el tribunal que decida si va a abrir su competencia o se va a ratificar en el fallo anterior. Será esa una decisión del Tribunal Constitucional que nosotros respetamos porque está prevista así en la Constitución. Claro, pero el ministro en lo que explica tiene toda la razón, así está establecido constitucionalmente, es decir, una ley, y pongamos de ejemplo la 1386, se hubiera aprobado no por 2/3, se hubiera aprobado si no hubieran cambiado los reglamentos, se hubiera aprobado igual por la mayoría absoluta, ¿verdad? Siempre se aprueba por mayoría absoluta desde el 2009. Pero pasa que el procedimiento es el que ha cambiado y lo acaba de ejemplificar también usted. Hagamos de cuenta, en este marco de tanta susceptibilidad que se ha creado en el país y desconfianza sobre todo, que en cualquier momento convocan con una agenda en la Asamblea Legislativa para
aprobar una ley que no tiene mucha trascendencia, pero pueden cambiar el orden del día. Y eso se hacía con 2/3 y ahora no. Y pueden ahí introducir leyes para debatirlas rápidamente, la suficiente discusión. Antes se discutía. Ahora alguien dice no, y suficiente discusión y listo, con mayoría simple se cambia y se aprueba la ley nomás. Ese tipo de cosas en el procedimiento son las que se están observando. Y esos argumentos que planteas tienen en el debate parlamentario herramientas que necesitan mayor disciplina de los diputados y senadores de la oposición. Por ejemplo, la ley 1386 está en la Asamblea Legislativa desde el mes de abril y no es una ley nueva como se ha pretendido señalar. Es una ley que está en la Asamblea desde el 2016, que se ha repuesto en 4 ocasiones. Y no se puede decir por ello que no conozcas la ley o que no conozcas los anexos. Pero eran otros parlamentarios. Eran otros parlamentarios, pero está desde abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 7 meses. Me parece que aquí hay un escenario en el cual se ha mostrado con la abrogación. Debes publicar al menos 24 horas antes del inicio de la sesión la convocatoria. El escenario que planteas no se puede dar. Se podría dar en la eventualidad de que los parlamentarios no sesionen o no quieran venir y se tomen vacaciones prolongadas, pero no es el escenario, entiendo, de una bancada disciplinada de oficialismo o de oposición. En resumen, se lo pongo, meter leyes de contrabando, leyes polémicas y poder cambiar el orden del día rápidamente y meter leyes de contrabando y aprobarlas muy rápidamente, muy velozmente. No es posible porque, de acuerdo a los reglamentos, tienes que tener informes de comisiones, de la Asamblea y tienes que entregar los documentos con plazos previos. Yo creo que todos recordamos a Jimena Costa. Yo la recuerdo porque ella publicaba en su muro de Facebook cada proyecto días antes de que se tramite. Y eso podría hacerlo cualquier parlamentario, porque ellos tienen acceso a toda esta información. No existen esas posibilidades. En realidad, el trabajo disciplinado de las bancadas podría permitir el acceso de los ciudadanos a toda la información, como ha pasado y lo ha mostrado Jimena Costa con un reglamento y con una realidad en el Congreso de 2/3 del movimiento al socialismo. Cuando uno quiere, lo puede hacer. Lo que ha pasado es que el Parlamento no ha actuado con las armas que le señala el mismo reglamento en ese debate parlamentario. Ministro, a propósito de esto que señalaba Juan Carlos, los opositores, en este caso, afirman que de esta manera se aprobó la ley 1407 hoy, y antes, cuando era un proyecto, se la conocía como la ley 342, en un tiempo récord y prácticamente en la madrugada de una jornada de feriado, que les dejaron prácticamente horas para poder leer la ley y la aprobaron. Y la misma, obviamente, luego fue firmada por el presidente cuando estábamos en medio de esta situación nacional de protesta por la ley 1386. Esto es lo que se denuncia, que hay poco tiempo, se les da poco tiempo porque estas leyes se ingresan sin que tenga la oposición la posibilidad de leerlas y reflexionarlas. Dejando de lado el caso de la 1386, que creo que ya hemos conocido ampliamente que era una ley que se venía discutiendo porque entró en comisión en el mes de abril, donde participan inclusive senadores y diputados de la oposición. Y lo mismo ellos sabían de que esta ley ya estaba prácticamente en discusión, ¿no? No hay observaciones en ese sentido. Pero sobre la 1407, esa es la denuncia que han hecho recientemente. Mira, se han dado en el país 9 encuentros, 9 cumbres para explicar el plan de desarrollo. En todo el país. Ha acudido el presidente a casi todas ellas. Ha habido un amplio debate con todos los sectores sociales sobre el plan de desarrollo. Y es un tema que está previsto también en nuestra Constitución. Durante el primer año de gobierno se debe plantear el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan y la Ley 1407 también tienen base constitucional. ¿Qué dice nuestra Constitución? El artículo 172, numeral 10. Es una atribución del presidente presentar el Plan de Desarrollo Económico y Social a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese plan tiene que presentarse por mandato constitucional durante el primer año de gestión. Esto es lo que ha ocurrido. La Asamblea conocía que este plan se iba a presentar y se ha trabajado en los 9 departamentos del país. Y en el Alto recibían... Pero no se socializó con todos, por ejemplo, porque la alcaldesa del Alto... La alcaldesa del Alto dijo que no. El alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra ha dicho que no se socializó con Santa Cruz de la Sierra, el municipio más grande del país. Y en ese sentido también gobernadores y otros alcaldes, sobre todo de ciudades capitales y sobre todo, vaya casualidad, de ciudades que políticamente son opositoras. Mira,
Yo tengo acá un comunicado de la PAM que señala que se ha socializado con los municipios del país, con la mayoría de los municipios. Lo que yo tengo entendido y siguiendo a la prensa es que únicamente las alcaldías de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija plantean que no ha habido un suficiente debate y discusión con ellos. No es todo el país, vamos precisando ese argumento. Y me parece a mí que el Plan Nacional de Desarrollo tiene una naturaleza constitucional. No es la primera vez que se aprueba. Este plan de desarrollo que tenemos en el país, la Ley 1407, si quiere verla cualquier ciudadano, es calcada o es muy parecida a la Ley 786. Cada 5 años se aprueba el plan de desarrollo. Y esta atribución que tiene el presidente en su momento, Evo Morales, y luego Luis Arce, está claramente definida en su alcance por la Ley 777, por el programa, la ley que regula el sistema de planificación integral del Estado. Es un complejo este tema de la ley, pero voy a tratar de resumirlo muy puntualmente. La Constitución, les decía, le da al presidente la atribución de presentar el Plan de Desarrollo Económico Social a la Asamblea Legislativa. Y acá lo que hay en discusión son solamente 2 artículos de la ley. El gobernador Camacho en su recurso está planteando que el artículo 4 y la disposición final son inconstitucionales, no toda la ley. ¿Por qué el artículo 4 sería inconstitucional? Porque dice que es obligatoria la ejecución y aplicación del plan para todos los órganos del Estado, incluyendo universidades y entidades territoriales autónomas. Entonces, en la interpretación de la Gobernación de Santa Cruz, al decir acá es de ejecución y aplicación obligatoria, estaría violando la autonomía de las zetas. Ese es el argumento. ¿Qué hay en contrario? ¿Qué es lo que dice la Ley 777, la Ley Andrés Ibáñez y la Constitución? Es importante señalar eso. Cuando tenemos una planificación en un Estado, no puede el nivel central dirigir el desarrollo del país en un sentido, las gobernaciones en otros sentidos y las alcaldías, que son más de 339, en contrarruta a lo anterior. Y eso es lo que señala nuestra Constitución. Nuestra Constitución señala que es una atribución, permítanme y revísenlo, artículo 300, numeral 35, es una atribución de los gobiernos departamentales autónomos la planificación del desarrollo departamental, ahí está el respeto a la autonomía, en concordancia con la planificación nacional. ¿Qué es la planificación nacional? La Ley 1407. Está señalando nuestra Constitución que debe concordar esa planificación autonómica departamental con el Plan Nacional de Desarrollo. Y es lógico, y tiene sentido, porque si nos vamos a proponer los bolivianos, por ejemplo, transformar la justicia, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que marcar la ruta crítica que va a emprender el gobierno nacional y deben concordarla en esa línea departamentos y municipios. Lo propio el 41 del 302 de la Constitución, atribución del gobierno municipal, planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional. Es una pirámide. Los 339 municipios deben concordar su autonomía y su planificación con el departamento y el departamento con la nación. Y eso no es un invento del movimiento al socialismo, eso está en la Constitución y ya se ha hecho en la Ley 786. Y esta Ley 786, permíteme terminar con esto, la idea, ha sido aplicada para universidades y gobiernos municipales. Y nunca en la aplicación de esta ley se ha violado la autonomía porque tenemos un marco competencial definido en la Constitución. Ahora, ministro, ¿concordancia es lo mismo que obligatoriedad? Mire, sí, esos son los términos, ¿verdad? Sí. Concordancia es un término muy amplio. Concordancia es cuando yo, alcalde, me reúno con usted, gobierno, y empezamos a crear un plan concordante, con los mismos objetivos, mismos lineamientos. Habrá algunas cosas prioritarias para cada región, pero correcto, tenemos que concordar, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero otra cosa es obligar directamente sin que prime esa concordancia. Eso es lo que hemos escuchado de varios municipios. Nos van a obligar y ni siquiera vamos a tener la posibilidad de llegar a concordancias. A ver, ahí siguiendo la línea de tu argumento. El artículo 316 de la Constitución... No es mi argumento, es de los... Sí, pues está bien, pero ese argumento que está en el 316 se responde de la siguiente manera. El 316 dice que la ley establecerá un sistema de planificación integral estatal
que incorporará a todas las entidades territoriales. Esto no es un invento mío, es de la Constitución. El 316 dice que tiene que haber una ley que regule cómo vamos a hacer esta concordancia que señalas. Esa ley que define el 316 es la 777. La ley 777 no es de ahora, es del 21 de enero del 2016. ¿Y qué dice esta ley? Regula exactamente el marco que tenemos en este momento en discusión en el país. Dice que esta ley tiene en su ámbito de aplicación al órgano electoral, entre otros, a los municipios y también a las universidades. Esta es la ley que regula la concordancia que pides. Y esta ley es una ley que se tiene que construir. Perdón, ministro, ¿la ley dice que primero se aprueba la ley y después se hace la concordancia? Exactamente. ¿Sí? Y por eso, sí, a ver, exactamente. Si me lo puede decir dónde. Mira, en la ley que hemos aprobado ahora, en la ley 1407 y en la ley anterior, lo que se les da incluso es un plazo a los gobiernos municipales de 180 días para que regulen, modifiquen sus planes que hubieran aprobado. No hay municipios que lo han aprobado al Plan Nacional de Desarrollo. Eso está en la ley que está cuestionada. Y en esta ley, en la ley 777, se establece todo el subsistema de planificación y el momento en el que se define la aprobación, para todas las dudas que planteas, se define un órgano rector. El artículo 7 de la ley dice que el órgano rector es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y esto, la ley del SPIE, le dicen los planificadores, se va a llevar a los diferentes niveles, al departamental y al municipal, en esta regla que planteas. La concordancia tiene que partir de un documento. El primer documento en salir es esta ley. Esta ley que tiene, la puede ver todo ciudadano, más de 180 páginas, porque no solamente es el texto de los artículos, tiene que haber el plan mismo publicado en la Gaceta Oficial. El ciudadano que quiera ver ese plan, entra a la Gaceta Oficial, descarga el documento y puede analizarlo, puede revisarlo y puede pedirle a su municipio que haga la concordancia en los términos mejores para el desarrollo de su municipio. Pero tiene que haber un principio: el plan nacional, los planes departamentales y los municipales. Tenemos ahora 180 días para hacer esta concordancia y este trabajo que se está señalando. Creo que el escenario es constitucional. Esto lo ha llevado el gobernador Camacho ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y vamos a presentar nuestros argumentos, y esta idea que me planteas, que viene de personas que no están de acuerdo con esta ley. Pero esta ley no es la primera vez que se aplica, se ha aplicado ya sin ninguna vulneración a ningún nivel de la autonomía, y estamos en este momento en ese margen de 180 días para construir el desarrollo del país. Yo no soy experto en la parte económica, yo he venido a hablarte de constitución y legalidad, pero lo que entiendo de mis compañeros ministros del área económica es que este plan va a permitir invertir más de 33,000 millones de dólares a la economía del país, y se está planteando en sus 10 ejes estratégicos bajar el nivel de la pobreza hasta un 5.3% y la pobreza, pobreza extrema y pobreza moderada hasta el 19%. Me parece a mí que eso es algo muy importante para el desarrollo de nuestro país, y tenemos estos 180 días para concordar estos planes de desarrollo del nivel central a los demás niveles del Estado. Cecilia. Precisamente esta es la observación que hacen, obviamente, dentro de lo que es la ley, en la disposición adicional única, en el artículo 1 y 2, ¿no? Donde los planes sectoriales, multisectoriales, estratégicos, ministeriales, etcétera, deberán ser elaborados o adecuados al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. O sea, alcaldías, universidades y gobernaciones plantean: si nosotros tenemos nuestros propios planes de inversión y no concuerda con el plan nacional, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos un nivel competencial definido en esta Constitución, en la ley Andrés Ibáñez y en la ley 777. Lo que no puede haber en un Estado es arbitrariedad. Cada uno de los niveles, el municipal, el departamental y el nacional, tienen competencias exclusivas, pero también tienen competencias concurrentes. Lo que debe ocurrir es que ese plan de desarrollo que está planteando el gobierno nacional tenga el nivel de concordancia constitucional en el marco de las competencias de cada uno de los niveles. Planteo claramente el tema de la competencia de las universidades, la autonomía de las universidades, que también tiene naturaleza constitucional. Este artículo, el 92 de la Constitución, nos habla del plan de desarrollo universitario y les propone a las universidades públicas
que en ejercicio de su autonomía incorporen sus aportes al Plan Nacional de Desarrollo. Si lo que estamos proponiendo en ese plan, en el eje que me compete a mí, es una transformación de la justicia, lo lógico es que las universidades apoyen ese esfuerzo nacional para transformar la justicia. Si ese es el eje que nos hemos propuesto como gobierno estos 5 años, en miras a los 200 años de vida del país, tenemos que trabajar todos en concordancia. Lo lógico es que una familia, un país como nosotros, tenga un trabajo en el que los diferentes niveles, incluyendo a las universidades, sumemos, empujemos, llevemos objetivos comunes. El gobierno nacional, cuando obtiene el 55%, tiene el derecho de plantear estos 10 ejes, porque es su plan de gobierno el que se va a implementar. Y los demás niveles, en el ámbito de la Constitución, tienen que concordar con ese plan. Y en el marco de su autonomía... ¿Y las autonomías? Las autonomías tienen un alcance que está definido por la Constitución y la Ley 31, Cecilia. Hay competencia exclusiva de los gobiernos municipales. Por ejemplo, el plan de uso de suelo y la manera en la que van a trabajar en el gobierno municipal de Santa Cruz con relación a las áreas verdes, a las áreas de equipamiento, es una competencia exclusiva de ellos, no es una competencia del nivel central. Entonces, cada uno en su competencia tiene que ir en el marco de los 10 ejes. Nosotros no podemos inmiscuirnos en una competencia municipal y menos en una departamental, pero todo el Estado tiene que trabajar por un valor fundamental, que es el pueblo boliviano, el mejor servicio. Cuando exista una discrepancia entre el nivel autonómico y el nivel central, lo que tiene que darse es una aplicación de la Constitución. La Constitución señala en qué cada quien es competente y en qué nos tenemos que poner de acuerdo. Y por eso se dan estos 180 días, para que nos pongamos de acuerdo en mejor beneficio del pueblo boliviano. Más allá de que esto ha sido obviamente presentado ante el Tribunal Constitucional hoy por una autoridad, entiendo que el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra hará lo propio en el transcurso de las próximas horas. Está abierto el gobierno nacional a través de sus ministros a dialogar, a sentarse con esos gobiernos municipales, gobiernos departamentales y universidades que afirman no entienden esta situación o no socializaron con ellos lo que usted está explicando. ¿Hay la apertura al diálogo más allá del pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Por supuesto, Cecilia, la naturaleza de un gobierno democrático es el diálogo con todos los sectores. Y la ley es mandatoria, la ley dice que en 180 días tenemos que hacer ese trabajo. Yo creo que el respeto e institucionalidad que me anuncias que va a tomar también el alcalde de Santa Cruz es bienvenido. Vamos a confrontar criterios y argumentos entre funcionarios que debemos tener por encima de todo el bien del pueblo antes que nada. Y eso lo vamos a hacer en un tribunal, no lo vamos a hacer en las calles. Ese es el respeto de institucionalidad que sale de Santa Cruz y lo aplaudo. Lo que tiene que darse también y entenderse por el país es que estos 180 días que marca la ley tienen que tener toda la participación necesaria. Por eso le invito al pueblo boliviano que vea en la página de la Gaceta Oficial todo el plan de desarrollo que está ahí, listo para que lo descarguen, lo lean, lo analicen y lo lleven en sus municipios y sus departamentos para que tengamos este plan de desarrollo consensuado entre todos los bolivianos. Claro, hay ministro, 180 días por delante. Pero lo tienen que, ¿no cree usted prudente que lo tendrían que ver ya conversado antes incluso de la promulgación de la ley con los municipios? Y no estoy hablando de los más de 300 municipios. Usted sabe que hay 9 ciudades, 9 municipios más la ciudad del Alto, 10 en realidad, que engloban al 80% de la población del país, sin desmerecer obviamente al resto de los municipios, porque cuando estamos hablando de un plan de estas características, estamos hablando de economía, estamos hablando de recursos. Usted hablaba el plan establece, por ejemplo... 33,000 millones. 33,000 millones. Yo he escuchado, ¿sabe qué? De varios de estos alcaldes dicen... ¿Y de dónde van a salir esos 33,000 millones? ¿Van a salir de nuestros recursos autonómicos? ¿Nosotros vamos a tener que darle al gobierno para ejecutar su plan? Ese tipo de dudas no meritan explicaciones como la que usted está dando a la población, pero con las autoridades como tal, el presidente, vicepresidente, los ministros y las autoridades subnacionales. Yo te diría que se ha hecho ese diálogo, como lo ratifico nuevamente. Los alcaldes dicen que no, tengo ministro, el dato de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba y Tarija. De 339... Pero Santa Cruz, por ejemplo, de Santa Cruz de la Sierra, perdón, ministro, que lo interrumpa, porque entonces estamos hablando de idiomas distintos, porque el propio alcalde de Santa Cruz de la Sierra, don Johnny Fernández, es el que ha dicho, conmigo no conversaron con el equipo de autonomía, no socializó nadie esto. Por eso creo que insistimos en el tema. Es el municipio
vuelvo también, me sumo a lo que decía Juan Carlos, más grande del país. Los otros no dejan de ser menos importantes, pero obviamente es un municipio grande, lo propio el Alto. Entiendo que la ministra de Planificación ya dialogó con la alcaldesa del Alto. ¿Podría ocurrir lo mismo, por ejemplo, con el alcalde Fernández de Santa Cruz, con la gobernación cruceña y con los otros gobiernos departamentales o instancias también autónomas que están reclamando que no se socializó con ellos? O sea, bajar, conversar, dialogar, explicarles. Definitivamente, y es mandato. La ley 777 y la ley 1407 en estos 180 días le dicen a la ministra, que es cabeza de sector en planificación, a la ministra de Planificación del Desarrollo, que tiene que hacer este trabajo que señalas. Esto está en la ley. Por eso te ratifico la constitucionalidad de la norma, los precedentes y el análisis que se tiene de constitucionalidad. El planteamiento que realizas es mandatorio. La ley dice que la ministra de Planificación va a hacer que los 180 días sean útiles en este proceso que se está planteando en los términos que ya ha hecho en la Alcaldía del Alto y que seguramente lo hará con la alcalde de Santa Cruz. Creo que estamos en un escenario de respeto a la institucionalidad que aplaudo. Por eso me parece que estos escenarios son importantes de discutir, de analizar, y con los otros actores y con ustedes. No hemos salido un milímetro de lo que dice la Constitución, y ahora tenemos que hacer y seguir con estos procesos de diálogo que bien planteas tienen que realizarse. Ojalá se pueda conversar, ministro, para evitar lo de la 1386 y estas cosas que perjudican al país. Ojalá prime la conversación, el diálogo, las mesas de diálogo. Necesitamos en este país dialogar más. Las autoridades nacionales, subnacionales, necesitan encontrarse y tener puntos de equilibrio para evitar mayor confrontación. Ministro, le agradecemos la visita. Siempre a las órdenes, es un gusto visitarlos.